Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy tenemos el enorme honor de tener con nosotros a Fernando Savater, que quizás es la persona que más ha hecho por la filosofía en España públicamente en democracia. Pero hoy vamos a conversar con él sobre todo de su gusto por la literatura. Yo he oído en alguna entrevista cómo Fernando Savater dice que quizás si hoy hubiera podido matricularse de nuevo en la universidad, se hubiera apuntado más a literatura comparada que a filosofía. Y a mí, que he estudiado literatura comparada, pero que me tentó la filosofía, pues me ha hecho siempre gracia esa anécdota. Y hoy quisiera charlar con usted este rato de literatura, sobre todo porque yo he leído varios de sus libros, le confieso que los dos a los que tengo más cariño es a su autobiografía, Mira por dónde, y a Caronte aguarda, que si no me equivoco es su primera novela. Y también le tengo mucho cariño a sus artículos, me han descubierto a muchos autores y además creo que están excelentemente escritos, así que quisiera comenzar preguntándole por su afer con la literatura y por el estilo, que yo creo que tiene un estilo muy personal y muy particular. Bueno, muchas gracias por haberme permitido hablar con vosotros y compartir este rato. Efectivamente, lo que dices es así. Es decir, yo me he considerado siempre un lector, ¿no? A mí lo que me gusta es leer y me gusta leer fundamentalmente ficción, que es lo que he leído mucho desde muy jovencito. Bueno, cuando llegué a la facultad, pues me apunté a filosofía porque realmente no existía todavía la carrera que tú has hecho y otras parecidas. Y a mí lo de tener que estudiar latín vulgar, para mí el latín nunca ha sido suficientemente vulgar. O sea entonces, bueno, entonces hice filosofía, de lo cual no me arrepiento, porque también me permitió muchas lecturas interesantes, etcétera, pero siempre he estado más volcado sobre la literatura, sobre todo el tipo de literatura que más me ha gustado a mí. Bueno, dentro de que la literatura tiene un menú muy amplio, yo creo que hay que conocerlo todo, pero a mí siempre la literatura de ficción, ficción, el romance, como diría Stevenson, o sea, la literatura de acción, de aventuras, de exótica, etcétera, es lo que más me ha gustado siempre, ¿no? Bueno, ahora ya que me he jubilado hace un porrón de años, pues tengo la suerte de poder dedicarme solo a leer literatura. O sea, yo ahora de vez en cuando, todavía por automatismo, cuando voy a París o tal, ahí pues me paro en la librería André, en las grandes librerías de libros de filosofía, y lo miro y digo, ¿qué? Pensar que yo estas cosas antes me gustaban, no las leía mucho, pero ahora ya no, ahora ya lo dejo para los más jóvenes. Además, creo sinceramente que la filosofía es es una pasión juvenil, o sea, mucho más que otras cosas. Eh, Hay que mantener no solamente un ánimo, sino una disposición vocacional juvenil para dedicarse a la filosofía. Y eso no te puedo decir, lo demás, pues, en fin, eso, he sido y soy, ¿no? Un lector de literatura, de estas literaturas que en España nunca han tenido una acogida muy positiva, ¿no? La literatura fantástica, de terror, siempre ha sido mirada un poco como algo inferior, como algo, en fin, de lo cual nadie podía tomarlo en serio, o que estaba bien a los 13 años, pero ya después de los 13 años, claro, yo no me acuerdo, no me atrevo a decir que a mi edad todavía sigo leyendo esas cosas. De hecho, le dedicó un libro a la literatura fantástica que es Misterio, Emoción y Riesgo. Y usted, que siempre ha sido un gran lector de Borges, es uno de sus mayores influencias. Borges tiene esa frase en la que dice que se siente más orgulloso de los libros que ha leído que de los libros que ha escrito. Usted habla de lecturas gozosas, lecturas que permiten recuperar la infancia. Entonces, si le parece, me gustaría sacar a colación algunas lecturas que sé que son de su gusto y que usted pues nos diga unas palabras sobre cada una. Son más o menos unas 10, entonces bueno, con que nos haga algún tipo de valoración. La primera sería Salgari. Pues efectivamente, bueno, primero, por supuesto, esa frase de Borges que dice que él se siente más orgulloso de las páginas que ha leído que las ha escrito. Imagínate si eso lo dice Borges, ¿qué lo diremos los demás? No sé, que obviamente yo prefiero ser lector que escritor, además porque nunca he entendido
esos lectores, vamos, amigos escritores que les gusta mucho leer, pero que siempre están un poco como compitiendo con los autores, compitiendo con los otros autores. No, esto, no, yo lo haría mejor. Si precisamente lo agradable es que otros hagan las cosas mejor para que tú las disfrutes. O sea, es mucho mejor ser espectador de Shakespeare que ser Shakespeare, porque uno disfruta lo que le están ofreciendo, ¿no? Entonces no tiene, es como si alguien fuera a un restaurante simplemente a decirle al chef que él cocina mucho mejor que él. Bueno, pues no venga usted entonces. No sé. Bueno, entonces me dice Salgari, yo empecé leyendo los libros que me compraba mi madre, ¿no? Que era mi primera guía literaria fue mi madre. Ahí en San Sebastián vivíamos en la calle Fuenterrabía, justo enfrente de mi casa estaba una librería que tenían unas que llevaban las hermanas Paternina, llevaban la librería, muy simpáticas, mi madre era amiga de ellas porque iba a comprarle las novelas de Agatha Christie allí, ¿no? De vez en cuando me crucé con un señor a que mi madre valoraba mucho y yo no sabía quién era Jacinto Benavente, que a veces iba a la librería a comprar algún libro. Bueno, entonces ella me compraba los libros y de esa colección de Molino, de los libros pequeñitos de Salgari, pues los primeros libros así en serie que leí fue, fueron los libros de Salgari, ¿no? Ahora cuando coronaron a Carlos III ahora en Inglaterra, se mencionó que en una de las coronas, etcétera, que le iban a dar estaba el famoso Kohinoor, el diamante más grande del mundo. Bueno, entonces yo inmediatamente para mí el Kohinoor es algo muy familiar porque era llamado La Montaña de Luz, y es una de las novelas de Salgari, que se llama así, La Montaña de Luz. Es además una de las que me gustaban más porque no tenía otras antes y después, sino que era solo una novela. Entonces eso, bueno, a mí a veces me ponía un poco nervioso el hecho de que me estaba leyendo dos novelas seguidas de Salgari con tanta ilusión y de pronto sabía que había una tercera y esa no la tenían en la parte del libro. Pero bueno, Salgari es esa mezcla de exotismo, de emoción aventurera, de libros que parecía que a veces eran una enciclopedia. O sea, nos encontramos con un okapi, entonces te contaba lo que era un okapi. Bueno, yo siempre le he tenido enorme cariño. A veces tenía miedo un poco de volver a releerle, porque digo, bueno, y ahora cuando estuve la última vez en Milán, me encontré una edición preciosa de Los Pescadores de Perlas, que también es una sola novela de Salgari, con unas ilustraciones muy bonitas, en fin, bueno, una edición de época. Y entonces me la compré, la leí y me pareció estupenda. Me encantó. Ahora estoy buscando más novelas de Salgari. ¿Y qué me puedo decir de Stevenson y de Melville? Porque sé que Moby Dick y la Isla del Tesoro están entre sus favoritas. Efectivamente, las dos las he leído, yo creo, en todos los formatos, ¿no? Los leí primero en, bueno, la Isla del Tesoro, la primera vez la leí en aquellas ediciones Pulga, que eran unos libritos muy pequeños, como su propio nombre indica, supongo que abreviados, condensados, etcétera. Ahí recuerdo muy bien que leí por primera vez la Isla del Tesoro. Y también en un disco, porque la Isla del Tesoro la habían hecho en la radio, en aquella radio que era estupenda, que hacían unas versiones estupendas de las novelas. Me acuerdo que John Silver era Teófilo Martínez, que era una de las grandes voces que había en aquel momento en la radio española, ¿no? Y también en cómics, porque yo siempre he sido un lector de cómics frenético, y entonces llegaban los cómics estos de Novaro, Domingos Alegres, que muchas veces eran cómics, por ejemplo, me acuerdo muy bien de la primera vez que leí El corazón del actor de Poe, que apareció en esos cómics, ¿no? Y entonces, evidentemente, la historia, bueno, yo las historias de mar siempre para mí, no sé, quizá porque he nacido junto al mar, el mar ha sido parte de mi vida, de mi imaginación permanentemente, y naturalmente la historia de Moby Dick, que como sabes muy bien, es una historia que tiene muchos niveles de lectura. O sea, la puedes leer como una historia de aventura de un señor que va a cazar un bicho muy grande y muy malo, o
casi como una obra de teología, ¿no? O sea, que tiene una cantidad de lecturas enormes y yo a lo largo de los años, pues casi te diría que no pasan un par de años entre lectura y lectura en que vuelvo a coger Moby Dick. A veces no me la leo todo, pero vuelvo a coger cosas de Moby Dick. Eh, para mí siempre ha sido mi libro emblemático, Moby Dick. De hecho, en mi casa, además de todos los monstruitos, imágenes que tengo, hay montones de ballenas por todas partes. Y luego Stevenson, bueno, pues Stevenson es también, como diría Borges, uno de esos amigos que te da la literatura, ¿no? O sea, más que ya un escritor que te gusta, que no te gusta, es como un amigo tuyo que te cuenta cosas. Tal. Y por supuesto, La Isla del Tesoro, pues es una novela de esas en que está todo, ¿no? En que está todo la vida de los seres humanos, está todo ahí. ¿No? Y yo creo bueno, que siempre habría que estar regalando ejemplares de La Isla del Tesoro, no vaya a ser que a los chicos se les olvide. Ahora vamos con dos autores de relatos, aunque tienen alguna novela, como Arthur Gordon Pym o como Kim, le pregunto por Edgar Allan Poe y por Rudyard Kipling, que sin duda pues también han sido muy leídos en su generación y que, por ejemplo, en el caso de Poe han sido traducidos al español por Cortázar. Efectivamente, yo leí, bueno, Poe ha sido también es, bueno, prácticamente una figura de compañía permanente. Yo, para mí, siempre el primer autor que yo podía reconocer y que yo podía citar algo de él era Poe. Entonces, Poe ha sido mi puerta, digamos, de la literatura, como la de tantos. Yo creo que si hay alguien a quien muchos deben algo, es a Edgar Allan Poe. ¿No? Me parece que fue Bradbury que decía que si cada escritor que debe algo a Poe aportar a un ladrillo, ahora tendría una pirámide mayor que la de Keops. ¿No? Efectivamente, entonces, bueno, por supuesto, he leído desde muy joven a Poe, he intentado hacer imitaciones propias de la edad de Poe, mientras que, claro, Melville, en cambio, se mantiene, es más difícil porque yo Moby lo conocí muy pronto, pero luego las otras obras de Melville, tan admirables como Bartleby o como, en fin, tiene muchas digamos, Billy Wood, bueno, es admirable en otras obras, pero esas llegué más tarde, ¿no? Me llegué más tarde y me parece que de todas maneras también es otro de esos autores imprescindibles, ¿no? Y vamos con dos personajes de ficción, uno es Sherlock Holmes y el otro es Guillermo Brown. Bueno, pero Guillermo Brown, como tantos de mi generación, los leímos porque era el libro que nos regalaban las mamás, las tías, las abuelitas, etcétera. Siempre nos regalaban Guillermo Brown sin saber lo que hacían para regalarnos, ¿no? Era la lectura para todos, la lectura infantil, etcétera. Y claro, todos los que nos gustaba un poco leer cosas así, pues de aventuras, etcétera, nos veíamos con horror, de, uy, una novela con un niño, bueno, esto va a ser tremendo. Pues no, claro, empezamos a leer a Guillermo, inmediatamente nos convertimos en proscritos también de su grupo, y bueno, yo creo que Guillermo pues ha sido eso también parte, no, más que parte de nuestra cultura, parte de nuestra vida. O sea, ¿no? Todos, por lo menos yo conozco montones de gente que de mi edad, más o menos, que han pasado por una fase de Guillermo Brown en su vida. ¿No? De hecho, hay muchísimos, yo conozco montones, bueno, mi hermano menor, tienen el primer hijo que tuvieron, le pusieron el nombre Guillermo. Yo conozco un montón de gente de mi edad cuyo primer hijo se llamó Guillermo porque era el que quería tener, ¿no? Y verdaderamente, bueno, la gracia, sobre todo la paradoja de que nosotros vivíamos una vida completamente diferente a la que vivía Guillermo. En el fondo, Guillermo era tan exótico como los personajes de Salgari, el mundo de los cobertizos y el agua de regaliz y todo aquello, no, vamos, nosotros nos sonaba, lo aprendimos todo leyendo a Guillermo, nos habíamos dado a lo que era eso. Pero sin embargo, por otra parte, había una familiaridad en los proyectos, en las ambiciones, en las ilusiones, en el humor, ¿no?
que nos lo hizo enormemente próximo. Bueno, el otro, perdón, el otro que me habías dicho ahora era Guillermo Brown. Y el otro es Sherlock Holmes. Ah, claro, Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes Conan Doyle en general, pero sobre todo Sherlock Holmes, también ha sido, bueno, pues otra pasión que sigue siendo todavía. Ahora cuando todavía veo una cosa así de firmada por Conan Doyle o una aventura de Sherlock Holmes, la habré leído, me acuerdo de ella. Efectivamente, había aquellos libros joya de Aguilar, ¿no? Que eran, yo como siempre he tenido mala vista, mi madre estaba siempre preocupada porque leía y porque con la vista que tenía que iba a perder la vista y todas esas cosas, que si tenía luz suficiente, no tenía luz suficiente. Y entonces un día descubrí en la librería esta maternina uno de los tomos de Sherlock Holmes, que en la traducción llamando Lázaro Ross, que era el traductor que tradujo aquellos libros joya de Aguilar. Bueno, para mí fue, no te quiero contar, pero lo llevé a casa, ya me encerré en un cuarto y estaba dispuesto a no salir hasta que acabara el primer tomo de todas las historias de Conan Doyle. Pero mi madre se asustó porque la letra era muy pequeña. Dijo, no, esto no, te vas a dejar los ojos, no puede ser. Y ella que era la que me compraba los libros, y todo, pero nada, entonces me quitó eso por razones ópticas y lo devolvió a la tienda y me compró no sé qué otra cosa. Bueno, yo que por nada siempre he idolatrado a mi madre y tal, en aquel momento me había estrangulado, vamos, o sea, y no paré de protestar y de llorar y de patalear hasta que me devolvieron mi libro de ser Holmes. Y en cuanto, por dar un poco el salto a la filosofía, quisiera también preguntarle por Cioran y por Bataille, porque ahora son más conocidos, son bastante leídos, pero en su época usted es un poco quien los introdujo en España. Si no estoy mal informado, creo que a Cioran, del que usted hizo su tesis, mucha gente pensó que era una invención suya directamente, y en el caso de Bataille, pues apenas era leído en español, era leído directamente en francés, hasta que usted lo Bueno, tradujo. yo he leído mucho en francés. Quizás te podría decir que en cierta medida he leído más en francés que en español, por una razón muy sencilla. Allí en San Sebastián aprendíamos francés enseguida. Eh, yo tenía una mademoiselle, como se llamaba entonces, que era una señorita que te enseñaba francés, y los fines de semana, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, pasábamos a Biarritz, a Endaya, y allí mi madre no me compraba los libros digo, los diarios de Tintín, más que si yo los pedía, entraba yo en la tienda, los pedía en francés, entonces no había más modo, ¿no? Y bueno, y muchos otros autores, pues los fui leyendo en francés. Me parece que eran una aproximación muy, eso no es, Cioran sí fue un descubrimiento mío, bueno, salvando la tontería de la narcisista, pero sí, porque yo entonces leía Le Monde, y Le Monde, pues un día venía un artículo de Gabriel Marcel, que es un existencialista francés, que titulaba el artículo Este era en el diablo. Entonces yo, bueno, me pareció que alguien sobre el que se puede tener esa duda realmente merece la pena conocerlo, ¿no? Entonces me puse a traducir a Cioran, empezamos a mantener una correspondencia y bueno, ahí vino todo lo demás, unos 20 años siendo amigos. Bataille, en cambio, fue un caso diferente. Bataille fue una cosa de tipo económico. O sea, yo había traducido a Cioran, había traducido a Voltaire. Entonces, mi amigo Jesús Aguirre, que era el director de la editorial Taurus, quería que se tradujera porque le parecía que era un autor importante, que debía traducirse al español, y me lo propuso. Yo, la verdad, tampoco conocía a Bataille de nada en aquel momento, pero en fin, lo empecé a leer y lo traduje. No, no es uno de mis autores favoritos. En cambio, lo mismo que te voy a decir es un autor complicado de traducir. Hay muchas cosas que me interesaban, sobre todo el lado nietzscheano, etcétera, que tiene. Pero vamos, hace poco el Instituto Francés aquí en Madrid hizo una cosa sobre Bataille y yo participé. Y entonces con ese pretexto que tuve que releer otra vez libros y cosas. Y bueno, la verdad es que no, en fin, no me abrió nuevos horizontes. Luego, le gustan a usted mucho los escritores que intersectan en la filosofía y la literatura, porque también es un poco lo que ha hecho usted. Y le quiero preguntar por dos casos alemanes y por dos casos ingleses. Los casos alemanes serían Schopenhauer y Nietzsche, y los casos ingleses serían Chesterton y Bertrand Russell.
Efectivamente, a mí, vamos, yo lo que quisiera ser de mayor es Borges, ¿no? O sea, que es esa mezcla de literatura, fantasía, razonamiento, humor. Entonces los autores esos están a medio camino, como Montaigne, como estos que he mencionado, que tienen elementos literarios, pero se los coloca siempre en el estante de la filosofía. Pues son los que luego más me han gustado. Yo, quizás Schopenhauer fue el primer autor así que de filosofía que leí, junto con La sabiduría de Occidente de Bertrand Russell, que es una especie de historia ilustrada de la filosofía. Entonces, en unos reyes, yo creo que cuando tenía 13 años, así me regalaron la sabiduría de Occidente, y ahí se me quedó un poco. Mis primeras lecturas filosóficas fueron en ese libro de Russell. Y luego Schopenhauer llegó una traducción que había tenido había hecho Eduardo Ovejero, que Ovejero fue maestro de filosofía de mi madre en la facultad antes de la Guerra Civil. Entonces mi madre dijo, ay, ese señor me dio clase aquí, no sé qué. Bueno, entonces ya me, me cogí los libros de Schopenhauer, y que no es así la lectura para un niño más cómoda. Pero bueno, a mí me gustó, y me gustó sobre todo ese estilo así, un poco tétrico y amenazador de Schopenhauer, pero me gustó. Y por supuesto, luego Nietzsche, pues fue durante unos cuantos años una modesta obsesión. Y para terminar esta rueda de reconocimiento, quisiera preguntarle por un autor literario y un autor filosófico. El autor literario es el Marqués de Sade, porque usted le hace un homenaje en Caronte Aguarda. Y el autor filosófico es Spinoza, que sé que para usted es muy importante la obra de Spinoza. No, bueno, en esas lecturas de autores franceses, ¿no? Pues en aquella época había bastantes cosas sobre Sade, ¿no? Había pues estaba ¿cómo se llamaba este autor? George Rubí o Rabi, no sé. Bueno, era un comentarista de Sade conocido que yo leí. Yo tenía un par de amigos a los que les gustaba. A mí la verdad es que Sade me aburría un montón, pero bueno, así en mi imaginación me inventaba un Sade para mí, y con un amigo, con este buen amigo que te digo, nos fuimos al castillo de Sade, y estuvimos ahí pasando el castillo. Y claro, como en aquella época yo pensaba escribir una novela y metí el castillo de Sade, no había más remedio que meterlo, ¿no? Y en cambio Spinoza sí ha sido un amor filosófico de toda mi vida, y sigue siendo, ¿no? Yo siempre, todavía, sí, la filosofía es una tradición. Uno no puede aficionarse a un solo filósofo, sino al hecho de filosofar y todas esas cosas que ya sabes. Pero si yo me dijeran que el filósofo para llevarme a la famosa isla desierta esa, pues sería Spinoza, sería la ética. Y de hecho, de alguna manera lo fue. Cuando yo todavía estaba en la facultad y hubo el primer estado de excepción en el año 69. Acababan de matar a mi amigo y compañero Enrique Ruano. Entonces eso me hizo que había sido así tenía un interés político, pero un poco más distante, pues me incorporara más al asunto. Entonces, bueno, de algún modo nos avisaron algunos de la facultad de que esa noche nos iba a detener la policía. Entonces yo no dije nada así tan claramente, pero a mi madre le dije, oye, pues mira, si me voy algún día, no sé, acuérdate de mandarme este libro. Y entonces le vi La ética de Spinoza, y efectivamente la tengo ahí, y la tengo todavía con esos papelitos firmados por el capellán y por el maestro de la cárcel que autorizaban la entrada de Spinoza en la cárcel. No, tampoco sabía lo que estaban haciendo. Ya para ir terminando, que no le quiero quitar mucho más tiempo, me gustaría que nos recomendara, por favor, a nuestros espectadores una novela, un libro de cuentos y un poemario. Pues yo creo que la literatura está cortada
al talle de cada uno. Es decir, es una cosa tan privada como la masturbación. No sé, yo creo que verdaderamente es muy difícil. Siempre que me preguntan esto, que por supuesto es una pregunta corriente, a mí me parece que es como si alguien fuera a una farmacia y dijera, oiga, recomiéndeme usted una medicina, a usted que le duele, ¿no? Para saber. O sea, yo creo que la literatura está hecha para mitigar ciertos dolores o ciertas pasiones o para despertarlos. Y entonces, claro, pues haría falta conocer a la persona. Yo los gustos, por supuesto, pues bueno, si yo soy un lector de novelas, como he dicho, fantásticas, literarias y tal, eh, hay una novela que es una novela policíaca, pero que, pero que a la vez puede considerarse fantástica, ¿no? Que es El Percherón Mortal. Eh, es de un autor cuyo nombre no me acuerdo, pero solo escribió esa y otra novela, de modo que es fácil localizarle. Yo, El Percherón Mortal, se le ha recomendado muchas veces a la gente y a los lectores, así que les gusta lo policiaco, lo fantástico, esa mezcla les gusta. Cuentos, bueno, evidentemente hay autores, por ejemplo, como Borges, que no podrían escribir otra cosa más que cuentos, porque el tipo de estilo y el tipo de imaginación que tienen, entonces cualquiera de los libros de Borges, ficciones, Aidalés, pues serviría para cumplir eso, ¿no? Poemario es, claro, ahí es más difícil. Me han gustado poemas, ¿no? Yo creo que es muy difícil que un autor, un poeta, por muy excelente que sea, haga más allá de 40 o 50 buenos poemas en su vida, ¿no? El autor que yo creo que tiene más poemas buenos de los que yo he leído es William Butler Yeats, el autor irlandés. Ese es el que más me ha gustado y el que más, con más emoción, digamos, he leído. Pero supongo que ahí eso sí que es tan personal que es difícil competir con los gustos de cada cual. El otro día, ya para terminar, nos decía Gabriel Albiac que los de su generación son los mayores lectores que ha habido jamás sobre la faz de la Tierra, que nunca ha habido bibliotecas andantes tan enormes. Y yo, por lo que he podido leer, la verdad es que estoy de acuerdo. Entonces, quisiera preguntarle por el estado actual de la literatura y de la filosofía en este tiempo donde parece que ahora lo que más se leen son libros de autoayuda, en el caso de la filosofía, escondidos bajo en los ropajes filosóficos, y donde las obras de ficción, ya sean las cinematográficas que va uno a ver el fin de semana o las literarias, están en manos de predicadores, que al final utilizan las historias para darnos sermones. Como sé que usted y todos los que han leído a Guillermo Brown no están para estas cosas, cómo ve usted el estado de la filosofía y de la literatura actualmente? Bueno, en primer lugar, te diré una cosa en defensa de esos jóvenes que dicen que no leen hoy, ¿no? Nosotros leíamos porque no teníamos otra cosa que hacer. O sea, si yo hubiera, a veces me lo he preguntado muchas veces cuando veo a mis sobrinos, a mis hijos, a mi hijo eh, con juegos de ordenador, con videoconsolas, etcétera. Yo, a lo mejor, si yo hubiera conocido todo esto, a lo mejor no habría leído tanto, a lo mejor me hubiera dedicado a estas cosas porque me apetecen un montón y me gustaban mucho, me gusta mucho verlo, ¿no? Ya a mí me han cogido mayor, pero no me hubiera extrañado que, claro, nosotros leíamos, imagínate, yo vi la televisión por primera vez a los 13 años, cuando vine a Madrid, porque pues, o sea, no había televisión. El cine era una cosa a la que ibas una vez el día de tu cumpleaños, el día de tu santo, etcétera. Entonces, claro, y a mí el fútbol no me gustaba, que era la otra opción obligatoria. Entonces, pues evidentemente la lectura era lo que te quedaba a mano. Y verdaderamente, claro, nos dedicamos a la lectura como fieras, que era lo que nos dedicaba. Ahora, no sé, insisto, si en este mundo en que hay mucha más oferta, porque es verdad, hay mucha más oferta de cosas, también de porquerías, etcétera, pero bueno, y de cosas interesantes. En, no sé, en nuestra época tampoco creas que no, vamos, imagínate, habiendo crecido en el franquismo, etcétera, predicadores no nos faltaban precisamente y autores edificantes y luego para colmo
llegamos a la facultad y nos encontramos con los marxistas, o sea, que no, yo creo que toda la vida la sombra del predicador la hemos llevado encima toda la vida. Eh, es verdad que hoy hay esos libros de autoayuda que en el fondo también siempre han existido, porque los que estudiamos un poco filosofía, oye, Epicteto o otros autores como ese eran autores de autoayuda, quizá un poquito mejores que los de ahora, pero no, sí, no se diferenciaban mucho los autores de autoayuda, ¿no? Yo creo que cada generación va a encontrar sus ídolos imaginarios. Lo importante es la imaginación. Lo importante no es leer o en libros o en pantallas o en lo que sea. Lo importante es que la imaginación continúe funcionando, que la imaginación no muera, que los mundos que nos da la imaginación no se clausuren nunca, ¿no? Y eso yo creo que sigue estando vigente. Hoy habrá otras vías, hay otros autores, hay gente que nosotros nos encantaba Salgari, que en nuestra época estaba considerado un autor ínfimo, y en cambio ahora los autores, pues no sé, como la Rowling de Harry Potter, etcétera, hay algunos que eso es una cosa que no se debe leer. Hombre, claro, se debe leer todo lo que a uno le puede llevar a leer más. Porque lo bueno que tiene cuando uno coge una afición literaria es que ya nunca te detienes en eso, sino que sigues leyendo, ¿no? O sea que en eso yo no creo. O sea, hay cosas malas y cosas buenas en todas las épocas. También en eso sigo a Borges, en uno de sus cuentos, empezaba hablando de un antepasado suyo y decía, le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Bueno, pues yo creo que a todos los hombres les han tocado malos tiempos en que vivir y una forma de mejorarlos es la imaginación y la lectura. Pues Fernando Savater, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos estas recomendaciones literarias y gracias también por la labor que hace difundiendo literatura en libros tan maravillosos y que yo creo que menos conocidos dentro de su producción como Misterio, Emoción y Riesgo, que es un libro que, como diría usted, se lee gozosamente. Así que muchas gracias y gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas. Hasta pronto.